para empezar, tal vez a usted le ha pasado, es tal vez popular en las noticias, que hoy en día cuando la gente ve una fotografía, cuando ve un video o incluso cuando escucha una grabación, se pregunta si eso es real. ¿Por qué? Por todas las falsificaciones que vemos en este momento. Un computador puede manipular una imagen para crear un evento que nunca sucedió. Un video puede modificarse para mostrar a una persona sorprendida cometiendo un delito o realizando un acto heroico que nunca hizo. Se puede imitar la voz de alguien sin esa persona haber dicho una sola palabra para tergiversar su imagen, como sucedió en las elecciones pasadas de alcalde, que mandaron un audio del alcalde electo diciendo cosas que él nunca había dicho, tuvo que rectificar. Hoy en día la tecnología permite presentar cosas que no son como si fueran. Siglos antes de esta tecnología moderna, nuestro Señor Jesús nos advirtió de una falsificación aún más grave que manipular una imagen, un video o un audio. Y esta falsificación es con respecto a la palabra de Dios. Y es hecha por unos hombres que se visten de oveja, pero que realmente son unos lobos. Y es de esos lobos de quienes hoy vamos a hablar. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 7. Continuamos en nuestro estudio de Mateo y vamos a mirar los versículos del 15 al 20. Mateo capítulo 7, vamos a leer los versículos del 15 al 20. Mire lo que dice ahí el Evangelio de Mateo. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Acompáñenme en una oración. Señor, te pedimos, y Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ilumines para entender tu palabra tal cual tú la escribiste, tal cual tú la inspiraste. Gracias, Señor, porque tenemos una guía clara en tu escritura. Y con respecto a este tema, con respecto a los falsos, ayúdanos a entender, Señor, la importancia de estar vigilantes. En tu nombre hemos orado. Amén. Hoy continuamos con nuestra segunda parte de la conclusión que el Señor hace en el Sermón del Monte. Esta conclusión, como hemos dicho, está dividida en 4 partes. 4 partes que muestran 2 tipos de personas, 2 tipos de árboles, 2 confesiones de fe y 2 tipos de constructores. Y el propósito del Señor en esta conclusión, que va desde el versículo 13 hasta el versículo 27 del capítulo 7, el propósito del Señor es mostrar que el ser humano solo tiene 2 opciones. O está con Cristo y obedece las enseñanzas que Él mismo describe en el Sermón del Monte y se salva, o se rebela y se condena. No hay un punto medio. Y en el último tema vimos que solo hay 2 tipos de personas en este mundo: los muchos y los pocos. Los pocos entran por la puerta estrecha, van por el camino angosto y llegan a la vida. Esta opción de los pocos la representan los verdaderos creyentes. Aquellos que han entrado por la puerta estrecha a través del arrepentimiento, de pedir perdón por sus pecados y de confiar en Cristo como Señor y Salvador. Son aquellos que han decidido caminar el camino angosto de la vida delimitado por la palabra de Dios en medio de pruebas y sufrimientos. Por otro lado, están los muchos que entran por la puerta ancha. Ellos van por el camino espacioso y llegan a la perdición. Estos muchos, esta opción, la representan aquellos que han rechazado a Cristo, que no se han arrepentido para salvación. Son aquellos que buscan los tesoros terrenales y su comodidad y su calidad de vida. Son aquellos que incluso pueden llamarse cristianos, pero su corazón no está en Cristo. Hoy vamos a estudiar 2 tipos de árboles. 2 tipos de árboles. Ya pasamos de 2 tipos de personas con 2 caminos diferentes y hoy vamos a
a pasar a estudiar dos tipos de árboles, pero el énfasis de esta sección es en el árbol malo. Y este árbol malo representa a los falsos profetas. Y es bien interesante la conexión que hace nuestro Señor Jesús, porque no es coincidencia que el Señor, luego de hablar de la puerta estrecha y del camino angosto, y contrastado con el camino espacioso, ahora vaya a hablar de los falsos profetas. Y esto porque existe una relación directa entre la dificultad de hallar la puerta estrecha y la presentación, o la presencia más bien, de los falsos profetas y los maestros. Estos falsos hacen todo lo posible para que las personas no vean la puerta estrecha, sino que vean la ancha con todas sus falsas promesas. Estos líderes populares están a la entrada de la puerta ancha hablando en nombre de Dios, pero su objetivo es engañar a las masas a que pasen por la puerta ancha en su camino a la destrucción. Cristo no es el primero en hablar de este tema. Desde el Antiguo Testamento vemos una constante advertencia contra los falsos profetas y maestros que tergiversaban la palabra de Dios y engañaban al pueblo de Dios. Quiero darle un ejemplo del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 23, versículo 16. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23, vamos a leer un par de versículos de Jeremías. Dice ahí Jeremías capítulo 23, y el primer versículo que vamos a leer es el versículo 16. Y el contexto de Jeremías es que el pueblo, Jeremías escribe más o menos en el 580, y en este versículo, en este libro, está a puertas de que el pueblo de Israel fuera invadido por Babilonia como consecuencia de la desobediencia del pecado de Israel. Y mire lo que dice Jeremías 23, versículo 16, luego vamos a ir al 21 y 22. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y mire versículo 21 y 22, sáltese ahí. Dice el Señor: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahora salte al versículo 31 y 32 de ese mismo capítulo y mire lo que dice. 31, dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Claramente, y vemos en el Antiguo Testamento, y sobre todo los que hemos catalogado como los profetas del Antiguo Testamento, un llamado que no es ni siquiera a predecir cosas futuras, sino a recordarle al pueblo que estaban desobedeciendo, a recordarle al pueblo las consecuencias de su pecado. Eso era lo que hacía un profeta en el Antiguo Testamento. Pero esta advertencia no es solamente en el Antiguo Testamento. Esto también lo vemos luego con Cristo y con el inicio de la iglesia. Casi en todos los libros del Nuevo Testamento hay una advertencia a la iglesia a cuidarse de la falsa enseñanza y de los falsos maestros. Mire un ejemplo rápidamente, vamos a ver otros, pero para introducir el tema, mire primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Es uno? Son muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y cuando nos dice ahí, no creáis a todo espíritu, se trata, no creáis a todo espíritu, de un falso profeta. Debemos como iglesia entender que este no es un tema menor, este es un tema de suma importancia. Y nos damos cuenta de ello porque el Señor quiere que lo recordemos como parte importante de la conclusión en el Sermón del Monte. El Señor quiere que tengamos muy presente que van a venir engañadores, que van a venir a tergiversar las palabras que Él acaba de predicar en el sermón. Y es que, hermanos, nuestro Señor nos está diciendo que hay que tener cuidado con los falsos.
Y por ello Él va a describir en la sección que hoy vamos a estudiar 3 aspectos que debemos tener en cuenta con respecto a los falsos maestros. 3 aspectos. Y vamos a ir por cada uno de ellos. En estos versículos, Mateo 7, del 15 al 20, vamos a ver la advertencia que el Señor nos hace contra los falsos. Vamos también a mirar a la forma o la manera en que el Señor nos dice de cómo identificar a los falsos. Y por último, vamos a mirar el destino de los falsos. La advertencia contra los falsos está en el versículo 15. Dice ahí, una vez más: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor comienza esta sección con una palabra de advertencia diciendo: guardaos, guardaos. Esta palabra significa prestar atención, tener cuidado, significa dirigir la mente hacia algo. Y la idea en este caso es estar siempre vigilantes o prestar atención continuamente. Y esta vigilancia que nos manda el Señor, esta vigilancia constante, está dirigida contra los falsos profetas, contra los falsos profetas. En primer lugar, la palabra profeta significa hablar en lugar de o ser un portavoz de alguien. Y un profeta, en este caso, era un portavoz de Dios. Es alguien que comunicaba la palabra y el mensaje de Dios a su pueblo. Por el contrario, un falso profeta es alguien que dice que habla de parte de Dios, pero lo que comunica no son las palabras de Dios. Bueno, el falso profeta no es alguien que habla en contra de Dios. No, el falso profeta es alguien que dice que habla de parte de Dios, pero lo que dice es una mentira. La instrucción de los profetas empieza cuando el Señor da la ley en el Antiguo Testamento, y más exactamente en Deuteronomio. Ahí el Señor nos muestra en Deuteronomio capítulo 18 cuál es el oficio del profeta y lo que tiene que hacer. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 18, versículos del 18 al 19. Miren lo que dice Deuteronomio 18, del 18 al 19. Dice así la palabra: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y acompáñenme un poquito más adelante, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es hasta el versículo 20 la cita que quería tratar. ¿Qué nos dice acá? Una verdad muy clara, muy evidente y muy obvia. ¿Quién es un verdadero profeta? Alguien que habla las palabras de Dios. ¿Quién es un falso profeta? Alguien que tergiversa las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento, estos profetas podían dar un nuevo mensaje de Dios en ocasiones, pero más que todo lo que hacían era recordar las palabras de Dios y de la ley, lo que ellos habían dicho. Ellos denunciaban el mal, indicando las consecuencias del pecado, y en ocasiones también elogiaban el bien. Y este mismo patrón lo vemos en el Nuevo Testamento, principalmente con los autores inspirados por Dios de la Escritura, que iban a transmitir las nuevas directrices a la iglesia. Cuando los autores inspirados en el Nuevo Testamento dejan de escribir la Biblia y la Biblia se completa, la nueva revelación de parte de Dios concluye, porque todo lo que necesita el creyente, ¿dónde va a estar? En la Escritura. No vamos a necesitar nada más, no vamos a necesitar una nueva revelación, porque todo lo que necesitamos va a estar ¿dónde? En la palabra de Dios, no por fuera de ella. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y el versículo 1 del capítulo 2, que fue parte de nuestra lectura hoy en día. Mire lo que dice 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Un momento ahí. ¿Cuál es la palabra profética más segura?
La palabra de Dios, ¿cierto? La escritura. La escritura. Mire otra vez, quiero volver a leerlo desde el versículo 19. Y ahora sí lo leo de corrido hasta el capítulo 2, versículo 1. Tenemos también la palabra profética más seguro, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y mire el versículo 1 del 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es muy claro lo que dice esta escritura. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ese es el proceso de inspiración, sino que fue traída por los santos hombres de Dios. Nunca hay tal como esta secta mentirosa, la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, que unas personas llegan allá y se les da profecía al oído. Eso es horrible, eso no existe, eso es una mentira de la palabra, eso es una mentira en contra de la palabra de Dios. No, cuando este texto habla sobre la escritura, sobre la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. Y aquí nos muestra cómo fue que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para escribir la escritura. Mire, cuando el canon se completa, ya no hay una nueva revelación de Dios. Ya no hay una nueva revelación de Dios. Ya no hay una revelación extra, porque todo lo que tenemos, lo tenemos ¿dónde? En la escritura. En la escritura. Pero ¿qué era lo que iba a pasar? Lo que nos advierte Pedro, que iban a venir falsos maestros, falsos profetas a tergiversar la palabra de Dios. Él lo dice, introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras. Iban a venir a introducir estas herejías destructoras. Por lo tanto, cuando hablamos de los falsos profetas hoy en día, así como en el pasado, nos referimos a aquellos engañadores que afirman hablar falsamente en el nombre de Dios. Y esto lo vemos no solo con personas que dicen que tienen nuevas revelaciones y visiones extras de Dios que no están en la Biblia, sino también con aquellos falsos que tergiversan y malinterpretan la Escritura. Bueno, no solo son aquellos que dicen Dios me reveló esto, Dios me reveló esto otro. No, es cuando una persona coge una verdad de la Biblia y la pone a su acomodo. Eso es ser un falso maestro, eso es ser un falso profeta. Y malinterpretar la palabra de Dios, queridos hermanos, no es un tema menor. Este es un tema de suma importancia, porque de entender correctamente la Escritura depende la salvación de las personas y la salud de los creyentes. De entender correctamente la palabra de Dios depende la salvación de las personas y depende la salud de los creyentes. Usted se acuerda lo que dice, mire rápidamente, no está ahí, pero lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, váyase allá a la izquierda de Segunda de Pedro. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. ¿Qué pasa si adulteramos la palabra de Dios? ¿Crecemos? No crecemos. No crecemos, las personas no llegan a salvación si la palabra no se predica correctamente. Por eso es que en Mateo 7, previendo todo lo que iba a pasar, el Señor ¿qué dice? Guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Esta es una exhortación para nunca bajar la guardia, porque la amenaza de los falsos es continua. Y por lo tanto, la vigilancia de los discípulos también debe ser continua, debe ser sin descanso. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque los falsos vienen a vosotros con vestidos de oveja. Sobre todo por eso. Eso es lo que dice Mateo 7:15. Y esta expresión, vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, nos muestra varios distintivos de cómo los falsos trabajan. Lo primero es que los falsos se acercan a los discípulos. ¿Ellos qué? Ellos vienen. No es necesario ir a buscarlos. ¿Ellos qué? Abundan. Interesante, ¿no? Y vamos a ver varios versículos, si usted fíjese en esto. Ya lo leímos en Pedro, lo leímos en Juan.
pero pareciera que son más los falsos que los verdaderos. Son más los falsos que los verdaderos. Y eso tiene mucha coherencia con lo que acabamos de ver del camino estrecho. Porque son pocos los que van por ese camino. Lo primero es eso, ellos vienen. En segundo lugar, los falsos se disfrazan como discípulos de Jesús para permanecer sin ser detectados. Ese es el objetivo. Se disfrazan para permanecer sin ser detectados dentro del rebaño de Dios. Ellos cambian su apariencia, pero parecen una oveja. Ese es el propósito. Pero el propósito detrás de esto es engañarlas para poder devorarlas con gran facilidad. En tercer lugar, que se vistan como ovejas significa que los falsos parecen inofensivos. Parecen inofensivos. Se presentan delante del rebaño de una manera sutil y de una manera atractiva. Parecen tan inofensivos como el más inofensivo de los animales, que es la oveja. Y es que, hermanos, nunca un falso muestra su verdadera identidad. Nunca un falso muestra su verdadero carácter e intenciones. ¿Sabe cómo se muestran los falsos? Corteses, bondadosos, se visten bien, a la moda, con, ¿cómo se llama? ¿Hoodies? O lo que sea. ¿Hoodies es que se llama? ¿Yona? Sí. En tenis, modernos al mundo de hoy. Una vez a mí me dijeron, ¿usted predica con corbata? Yo, sí. Pues, bueno, centremos. Los falsos se muestran corteses, se muestran bondadosos, carismáticos, incluso bíblicos, y santos, pero no lo son. No lo son. Porque por dentro, ¿qué son? Lobos. Lobos y lobos rapaces. Esta descripción de los lobos rapaces es muy natural del contexto en el cual estaba predicando nuestro Señor Jesús. Porque en Israel los lobos eran el enemigo natural más común de las ovejas. Los lobos eran conocidos por ser despiadados y ser feroces. Ellos vagaban por las colinas y valles buscando alguna oveja que se hubiera alejado del rebaño o que se hubiera quedado atrás. Cuando un lobo se encontraba una oveja así, ¿qué hacía? Rápidamente la atacaba y la destrozaba, se la comía. Y luego continuaba con la siguiente, porque su apetito era insaciable. Su apetito era insaciable. Esta figura de los lobos muestra la verdadera naturaleza y el verdadero carácter de los falsos. Esto muestra que el verdadero interés de los falsos es su propio beneficio, es saciar su propia hambre. Pueden parecer ovejas, pero su carácter interior indica que siempre serán lobos, que tratan de promover sus propios intereses despedazando al rebaño de Dios. Es probable que cuando el Señor dijo esto, estaba hablando ¿de quién? De los religiosos judíos, que incluso algunos lo estaban escuchando. De aquellos que denuncian el sermón del monte. ¿Se acuerda cuando estudiamos esa sección? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuál era su audiencia? Estos hombres. Estos hombres. Hermanos, esta es la advertencia contra los falsos profetas y los maestros, los falsos maestros. Una advertencia que no puede pasar inadvertida por ninguno de nosotros, porque el engaño de los falsos es muy sutil, pero es muy destructivo, muy destructivo. Es una advertencia urgente que todos los creyentes debemos tomarnos muy en serio. Y estas son las mismas palabras de Cristo, y nos dice que hay que tener cuidado con estos mentirosos que pretenden apartar de la verdad al pueblo de Dios. La exhortación para nosotros no es a tener una actitud desinteresada o pasmada, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Debemos estar atentos, debemos estar alerta y sobre todo porque estos lobos rapaces se hacen pasar como ovejas de Dios. Mucho cuidado. Mire otro ejemplo. Váyase a Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Pablo en este capítulo se está despidiendo de la iglesia en Éfeso. Y mire la advertencia final que le hace.
Hechos 20, del 29 al 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y miren lo que dice el 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, esto es Hechos. O sea, esto es la primera iglesia. O sea, y ya inmediatamente, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo el Señor? Advirtiendo: cuidado con los lobos que entrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño. Y aquí nos dice una verdad muy clara. ¿Dónde encontramos a los falsos? ¿Por fuera del contexto cristiano? No. No. Se encuentran los falsos en los círculos más ortodoxos y pretenden tener un amor ferviente por las almas, pero engañan a las multitudes acerca del camino de la salvación. Hermanos, es que no podemos negar la existencia de los falsos, ni tampoco su influencia maligna. Debemos estar atentos a los falsos y, de hecho, como lo hizo Pablo, denunciarlos. Hay que denunciarlos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, del 16 al 18. 2 de Timoteo 2, del 16 al 18. Segunda de Timoteo 2, del 16 al 18 dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, escuche bien, de los cuales son ¿quiénes? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Ah? Denunciando. O sea, Pablo no se queda callado. Sí, aquellos que... sí, no, tenaz. No, sí. No, Himeneo y Fileto. Claramente, una advertencia. Mire, para cuidarnos de los falsos maestros y evitarlos, debemos saber quiénes son. Denunciarlos como lo hace Pablo o como lo hace el mismo Señor con los escribas y los fariseos. Tristemente, esto no es para nada popular hoy en día. No. Hoy, la mentalidad que ha influido al cristianismo es una mentalidad pluralista, tolerante, con cualquier tipo de enseñanza que se titula cristiana. Y la preocupación por la verdad se ha perdido dentro de la iglesia. Y cuando escuchamos algo que no cuadra con la escritura, ¿sabe qué decimos muchas veces? Solo Dios sabe. No, es que pues, solo Dios sabe. No. O cuando vemos que estos falsos dicen algo que es terrible, que es en contra de la palabra de Dios, o cuando vemos el estilo de vida de estos falsos, impío, ¿qué es lo que decimos? No juzgue para no ser juzgado. ¿Cierto? Y como ya vimos en Mateo, esto se ha malinterpretado porque sí estamos llamados a juzgar con justo juicio. Claro que sí. Y mucho más, escúcheme bien, y mucho más cuando alguien habla falsedades en contra de nuestro Señor. Mucho más. Por lo tanto, ¿sabe qué debe hacer usted? Como decía el de la televisión, denuncie, no se quede callado, denuncie, vigile, cuide, esté atento, esté pendiente. Mire, esto es una cuestión vital de vida o muerte. Sea un vigilante de la palabra contra los falsos. ¿Qué pasa o qué hace un vigilante en la noche? ¿Vigila? ¿Qué pasa si usted es el dueño de una compañía o de su casa? Le paga un vigilante para que le cuide a su casa porque salió, y usted resulta que al siguiente día viene y todo se robó, y todos lo robaron, se metieron los ladrones, y usted le pregunta al vigilante y le dice: ¿qué pasó? No, sí, don David, es que sí, yo vi a los vigilantes, entraron y después salieron con todas sus cositas. ¿Usted qué hace? Pues lo echa. Llame a la policía, haga algo. ¿Qué hace un vigilante? Vigila, cuida que no se metan los ladrones, que no se metan los lobos a devorar al rebaño. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros, como verdaderos creyentes, debemos seguir esta instrucción del Señor que nos dice: guardaos de los falsos
profetas. El creyente debe seguir esta orden de Cristo, de guardar, de vigilar y de denunciar a estos falsos. No se quede callado, no se quede callado, denuncie. Primer parte, la advertencia. Ahora mire cómo nos dice el Señor que debemos identificar a estos falsos. Ese es nuestro segundo punto, la manera de identificar. Versículo 16 al 18 y el 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y el 20, así que por sus frutos los conoceréis. A pesar de los intentos de los falsos por hacerse pasar como discípulos de Cristo, aquí el Señor nos da una manera de reconocerlos, y es por sus frutos. Esa frase, por sus frutos los conoceréis, es repetida en la conclusión en el versículo 20 y encierra toda la enseñanza de Jesús sobre reconocer a los falsos. El fruto describe las obras y el comportamiento que revelan el carácter de una persona. Eso es lo que es el fruto. Esa palabra la vemos constantemente refiriéndose al comportamiento, a las obras de una persona en todo Mateo. De hecho, recuerden, en el capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista dice que ustedes deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa un comportamiento que muestre un corazón arrepentido hacia el pecado. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Y esa palabra, conoceréis, cuando dice por sus frutos los conoceréis, significa tener un conocimiento exacto. Significa conocer plenamente algo o reconocer algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Que la capacidad para identificar a los falsos profetas viene solo mediante un escrutinio preciso de sus obras y de su comportamiento, del fruto de su vida. Y el Señor, de hecho, confirma este principio en todos los versículos siguientes y comienza diciendo, en el versículo 16, comienza con esta pregunta, diciendo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué tipo de pregunta es esto? Es una pregunta retórica. ¿Su respuesta qué es? Negativa. Obvio, no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Es una respuesta negativa. Pero el punto principal de esta pregunta que nos hace el Señor, o que hace el Señor aquí, es que una planta de una especie no produce el fruto de otra especie. No, es imposible que un naranjo de mangos, obviamente no. Las uvas y los higos son dos especies diferentes. La mención de los higos y de las uvas puede ser porque en Israel, en esta provincia y en esta cultura agrícola, cuando una persona veía estos dos frutos podían ser confundidos desde la distancia. Tanto la mata de los espinos como de los abrojos podían ser confundidas, lo mismo que las uvas y los higos desde una distancia lejana. Pero el punto es que así como no se pueden recoger uvas de los espinos, ni tampoco higos de los abrojos, los frutos de los falsos los van a traicionar al final. Los van a traicionar. Lo importante no es fijarse en la apariencia exterior, porque un falso puede vestirse como una oveja, sino que se debe mirar el interior a través de examinar el fruto de su comportamiento, porque el fruto del comportamiento de una persona revela su carácter. Esta idea el Señor la va a enfatizar en el versículo 17, cuando dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ese uso de la palabra todo, ese adjetivo, implica que no hay excepciones. No hay excepciones. No hay excepciones a este principio. Todo árbol da fruto de acuerdo a su estado interior. El buen árbol se refiere a la excelencia interna de un árbol, ya que un árbol intrínsecamente bueno producirá buenos frutos, cuya apariencia externa es buena, cuyo resultado muestra lo bueno que hay en su interior. Por el contrario, el árbol malo, ¿qué va a hacer? Da frutos malos. Esa palabra malo significa o describe un árbol que está enfermo, un árbol que está podrido, un árbol que está decayendo. Y es imposible que un árbol que esté carcomido o enfermo sea capaz de producir un fruto saludable. Imposible. Así como el árbol demuestra su verdadero carácter por su fruto, el comportamiento y la enseñanza de un profeta, de un pastor o de un maestro revelan si es falso o si es verdadero. Se revela ahí. Finalmente, el Señor va a concluir su enseñanza de reconocer un falso con el versículo 18. Y empieza diciendo:
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué hace el Señor aquí? No solamente es la repetición o el énfasis de un punto, sino aquí el Señor establece la imposibilidad de ir en contra de la naturaleza. Es imposible, es imposible. La palabra no puede muestra que es absolutamente imposible para un árbol dar un mal fruto, para un buen árbol dar un mal fruto y para un mal árbol dar un buen fruto. Y es que, hermanos, así como el árbol intrínsecamente bueno producirá un fruto hermoso, un árbol malo, podrido, va a producir un fruto ¿qué? Malo e inservible. De la misma manera, los falsos maestros se delatan porque sus obras son malas, inservibles, mundanas y terrenales delante de Dios. De la misma manera. Puede que para el mundo estas sean buenas obras porque presentan ciertos beneficios terrenales, pero delante de Dios solo son obras malas. ¿Cómo distinguimos a los falsos profetas, a los falsos maestros y a los falsos pastores? Por su fruto de vida. Por su fruto de vida. Y es que esto es vital de entender. Es vital de entender. Solo podemos saber quién es un falso por el fruto de vida. No podemos saber quién es un falso por otros medios. Porque si empezamos a buscar indicadores de quién es un falso por otros medios, aparte del fruto, eso nos puede llevar a conclusiones poco fiables. De hecho, es que la habilidad de engañar de los falsos en algunas ocasiones es mejorada. ¿Sabe por qué? Por su habilidad de hacer grandes milagros y señales. Mire lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Mire, Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y mire el 24, capítulo 24, versículo 24. 24, capítulo 24 de Mateo, versículo 24. Mire lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La habilidad de engañar de los falsos es mejorado porque muchas veces los falsos pueden hacer señales, pueden hacer milagros. Pero lo confrontante es que cuando el Señor aquí dice: nunca, nunca os conocí, muestra que la fuente de sus profecías, su poder para hacer exorcismos y su capacidad de hacer milagros no venía de Dios. Venía de otra fuente. Venía del diablo, venía de ellos mismos. Por eso, escúcheme bien, intentar evaluar a alguien por medio de examinar sus revelaciones, la efectividad de sus exorcismos o el poder desplegado por sus milagros puede hacer que se acepte un falso como verdadero. Y usted pueda decir: pero es que eso me dijo lo que me iba a pasar. No, pero es que él hizo un milagro y pasó. No, es que él me dio una nueva revelación. Eso no significa que algo viene de Dios. No, para nada, para nada. Pero hoy en día, eso es lo que pasa, ¿cierto? El mundo cristiano está convencido de que si un líder dice que tiene visiones, que hace aparentes milagros y realiza sanidades, entonces esa persona está ungida por Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos enseña el texto? Estos no son los parámetros para afirmar que alguien viene de Dios y que habla en nombre de Dios. El falso profeta, el falso maestro, el falso pastor se reconoce por el fruto podrido de su vida. El lobo seguirá siendo lobo, así se vista de oveja. Como dice nuestro dicho, aunque el mono se vista de seda. Ahora, ¿cómo se manifiesta prácticamente este fruto? ¿Cómo?
Porque juzgar el fruto de los falsos profetas, por supuesto que no es tan fácil como juzgar el fruto de un huerto. Y la Escritura nos muestra en varios lugares el fruto de los falsos. Leímos uno hoy, ¿no? En nuestra lectura bíblica, segunda de Pedro, capítulo 2. Pero uno de estos lugares también donde podemos ir es la carta de Judas. Increíblemente. Judas, el medio hermano del Señor Jesús, escribió esto. Y obviamente nos recuerda al falso más falso que ha existido, que no es el que escribió esto. Miren lo que dice Judas capítulo 1, porque solo tiene uno, pero versículos 3 y 4. Pero déjeme decirle algo, antes de que leamos esos versículos. La carta de Judas es escrita con un único propósito, y es exhortar a la iglesia para que se levante y pelee la fe verdadera, porque unos falsos maestros se habían metido a la iglesia. Mire lo que dice Judas 3, versículos 3 y 4. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros, exhortándoos, escucha bien, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Mire la razón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos versículos hemos leído? Que estos falsos se meten ¿cómo? Encubiertamente. Se hacen pasar por ovejas, pero son unos lobos. Y esta carta, para que después usted la lea, está escrita para identificar. Judas le escribe a la iglesia diciéndole: mire cómo se comporta un falso. Estos falsos se habían metido encubiertamente como lobos vestidos de ovejas para acabar con el rebaño de Dios. Y en esta carta se muestran como 31 características de cómo actúan o cómo son los falsos. Mire algunas de ellas. Versículo 4, lo quiero volver a leer y le quiero decir algunas características. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen los falsos? Tienen un estilo de vida impío, niegan doctrinas claras de la Biblia, como la soberanía de Dios. Como ya saben quién. ¿Lo digo? ¿Lo denuncio? Andrés Corso. ¿No? Que sacó una predicación diciendo que Dios no es soberano. Dios no es soberano. Pero ¿qué dice acá? Niegan la soberanía de Dios. ¿Cómo son también los falsos? Mire el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Quiénes son ellos? Orgullosos. Hablan de lo que ni siquiera saben. Hablan de lo que siquiera conocen. Y es que así son los falsos, unos orgullosos, que se piensan que son de una clase especial, que somos los ungidos, los profetas, los apóstoles, los maestros, los patriarcas hasta hoy en día hay. No. Mire otra característica, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cómo son estos falsos? Aman el dinero, aman las posesiones, aman la comodidad de este mundo. Otra característica, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Eso significa su propia lascivia en el original, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los falsos tienen una sexualidad desenfrenada. Adulan a las personas para sacarle provecho. Aquí lo dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Qué le dice un falso? Tú te lo mereces todo. Tú eres un campeón. Como Joel Austin. Mire, esto es solo una muestra de cómo la Escritura describe el fruto de los falsos. Y podríamos ir a otros lugares. Pero para sistematizar un poco más esta cuestión y para saber la manera de reconocer un falso, quiero mencionar una enseñanza del pastor John MacArthur que indica tres áreas en donde los falsos revelan su verdadera identidad. Estas son las áreas de la doctrina, del carácter y de sus seguidores. Las áreas de la doctrina, del carácter y de sus seguidores. Con respecto a la doctrina, superficialmente lo que enseñan puede parecer bíblico y ortodoxo, pero un examen cuidadoso siempre revelará ideas que no son bíblicas.
y muestra la ausencia de una teología fuerte y clara. Se van a enseñar ideas falsas o al menos se van a emitir verdades importantes. Con frecuencia va a haber una combinación de ambos. O sea, el credo de los falsos profetas nunca tiene una puerta estrecha, nunca tiene un camino angosto. Superficialmente, su mensaje puede parecer difícil y exigente, pero siempre descansará sobre el fundamento de las obras del hombre. Por eso es que lo colocan como difícil. Y por lo tanto, siempre podrá lograrse mediante el esfuerzo del ser humano. Nunca revelan la profundidad o el peligro del pecado y la depravación, la necesidad de arrepentimiento, el perdón. Nunca van a mostrar la importancia de la sumisión al Señor. Nunca hablarán sobre el destino del juicio, la condenación, la destrucción eterna para aquellos que están separados de Dios. Nunca. Omitirán palabras como justificación, propiciación, expiación, redención. No, porque aquí no hablamos de eso. Esas son palabras religiosas. Como esta iglesia en Estados Unidos, Bethel Church ¿cómo se llama? Es que tiene una música que es muy atractiva, muy amigos de Hilson. Ay, bueno, se los debo. Dicen que en lo que acabamos de celebrar en la Semana Santa no iban a mencionar la palabra resurrección, porque no, hay gente que no está familiarizado con ese lenguaje. La resurrección, es que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué van a decir? Se acabó el evangelio ahí, ¿no? Mire, la doctrina del falso profeta, si es que tiene alguna, será vaga, indefinida y etérea. Ninguna verdad exigente será absoluta o clara. Y cada principio será fácil y atractivo. Es fácil. Esa es la primera área en donde uno distingue un falso, la doctrina. Una segunda área es el carácter. Y esto se refiere a sus motivos internos, a sus actitudes, a sus ambiciones. Mire, los falsos se caracterizan por buscar los tesoros terrenales, la comodidad del mundo, el dinero. Justifican el pecado y son livianos, especialmente con respecto a la inmoralidad sexual. Los falsos profetas pueden disfrazar y ocultar sus malos frutos por un tiempo con adornos eclesiásticos, con conocimiento bíblico y con vocabulario evangélico. Pueden cubrirlo perteneciendo a organizaciones cristianas, asociándose con líderes cristianos y hablando de la Biblia. Pero su verdadero carácter va a revelar su amor al dinero, su liviandad con el propio pecado y con el de los demás, y la búsqueda de reconocimiento y el énfasis en una mejor vida ahora. Un falso profeta solo puede producir malas obras, aunque sus obras parezcan buenas superficialmente o temporalmente. Lo que hay en el corazón de esa persona va a emerger, y la teología corrupta, escuche bien, resultará en una vida corrupta. No se puede separar eso, entienda bien eso. La teología corrupta resulta en una vida corrupta. Las falsas enseñanzas y la vida pervertida son inseparables. Y eso eventualmente se va a manifestar. ¿Cuál es el área final en donde se pueden distinguir a un falso profeta? Y es en sus seguidores. Los falsos van a atraer a personas hacia ellos mismos, a personas que tienen la misma orientación superficial, egocéntrica y antibíblica que ellos. Tienen muchos seguidores. ¿Sabe por qué? Porque enseñan y promueven lo que a la gente le gusta oír y creer. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Dice así, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra se amontonarán, ¿qué dice? Van a haber muchas personas. Los falsos tienen muchos seguidores porque enseñan y promueven lo que a la gente le gusta oír y creer. Y es que sus seguidores quieren oír ilusiones, no verdades. Están enamorados del placer y la fantasía y les molesta verse confrontados con algo inquietante y condenatorio. ¿El infierno? No, aquí no hablamos del infierno. Quieren estímulo, pero no corrección. Quieren palabras positivas, pero no verdad negativa. Y en eso se especializan los falsos maestros, porque son unos expertos de la adulación y de la motivación.
Ahí lo dicen Judas. Adulan, motivan, son coaches espirituales. En vez de ser profetas verdaderos que denuncian el pecado. No, los seguidores de los falsos son como ellos. Los seguidores de los falsos son como ellos, egoístas, orgullosos, egocéntricos, autoindulgentes, obstinados y satisfechos de sí mismos. Y al mismo tiempo religiosos, legalistas. Creen que por sus obras pueden llegar a Dios y nunca lo pueden hacer. Como los fariseos. Están orientados hacia sí mismos, pero nunca orientados hacia Cristo. Se les perdió la perla de gran precio. Así son los falsos profetas. Así son los falsos maestros, así son los falsos pastores. Tienen una doctrina errada, tienen un carácter inmoral y unos seguidores falsos como ellos. Estos hombres no viven, ni creen, ni mucho menos enseñan lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Son unos lobos disfrazados de ovejas, pero aunque se pongan el traje de ovejas, siguen siendo unos lobos. Siguen siendo lobos. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de estos hombres y no cesar de vigilar. No. Debemos estudiar la palabra y nada más que la palabra de Dios para identificar a los impostores que se introducen ocultamente en la congregación de los santos. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Por último, miremos el destino de los falsos. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19 de Mateo 7? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La ilustración del Señor sobre el árbol termina al decir que el árbol malo es echado en el fuego. Este versículo describe lo que sucedía en el mundo agrícola del primer siglo, y es que cuando un cultivador se daba cuenta que un árbol estaba dando frutos malos, lo desechaba inmediatamente. Los labradores acostumbraban a quitar del campo todo árbol que no producía buen fruto y lo quemaban inmediatamente. La razón era porque estos árboles no solo ocupaban espacio, sino que también contaminaban el suelo y su corrupción se podía extender a otros árboles que sí estaban sanos. No había ninguna razón para dejar a un árbol enfermo que siguiera existiendo. No había ninguna razón para que un agricultor competente, un buen agricultor, debía permitirle al árbol seguir viviendo, y por eso el árbol malo, dice el texto, era echado en el fuego. ¿Qué es el fuego? Lo sabemos, lo hemos estudiado en Mateo. El fuego es usado constantemente en Mateo para referirse al castigo eterno en el infierno. Mire ahí, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, versículo 22, Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno ¿de qué? De fuego. Y mire, otra página a la izquierda, o dos, capítulo 3, versículo 10. Juan el Bautista, ¿qué dice? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el fuego. El fuego representa el infierno. Mire, de la misma manera que todo árbol malo es cortado y echado en el fuego, el destino que le aguarda a todo individuo que no da buen fruto en el fuego es el infierno, incluyendo a los falsos profetas como a sus seguidores. Hermanos, este es el destino de los falsos y de sus seguidores. El Señor va a castigarlos en el infierno por haber tergiversado su palabra y desviado a su pueblo. Este destino nos muestra la trascendencia y la importancia que significa predicar correctamente la palabra de Dios, hermanos. Por eso Santiago 4 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros para que no acarreéis mayor condenación. Es un llamado que solo puede ser hecho por la gracia de Dios, pero el Señor va a pedir cuentas. Y los falsos que malinterpretaron las palabras de Dios van a ser indefectiblemente echados en el fuego del infierno, junto con sus seguidores. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es la enseñanza de estos versículos. ¿Duro? Sí. ¿Dejamos de decirlo? No.
No, somos fieles. Somos fieles. ¿Hay que hablar de esto? Sí. ¿Hay que denunciarlos? Sí. Pero déjeme decirle algo para todos nosotros. Algo con lo que concluyo. ¿Qué debemos hacer para guardarnos de los falsos? Básicamente, estudiar la verdad. Básicamente, estudiar la verdad. Porque solo al estudiar la verdad vamos a distinguir los falsos. Y déjeme decirle algo más. Es el descuido de la Biblia lo que convierte a muchos en presa de los falsos maestros. Nada proporciona tantos seguidores a los falsos profetas como la pereza espiritual y la ociosidad de estudiar la palabra. Nada les da tantos seguidores a los falsos como que una persona nunca escuchó la voz de su pastor en la Escritura. La responsabilidad es nuestra. Hermanos, aferrémonos a Dios y aferrémonos a su palabra para exponer la verdad, cuidar la iglesia, cuidar nuestra iglesia y salvar a muchos del engaño de los falsos. Que podamos predicar como los verdaderos profetas lo hacían en el Antiguo Testamento, como los apóstoles proclamaban la verdad de Dios, como el Señor le decía a los escribas y fariseos lo que les iba a pasar si no se arrepentían, como Pablo denunció ante Timoteo: cuídate de estos dos hombres. Que podamos denunciarlos, que lo hagamos con gracia, con misericordia, pero que lo hagamos con verdad. Mire, guardaos de los falsos profetas, porque ellos vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Esa es la enseñanza de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nosotros no tenemos una agenda. Nosotros predicamos tu palabra, y tu palabra estudiada correctamente, interpretada correctamente, es la que nos muestra tu voluntad para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender la importancia de este tema. Porque no podemos, Señor, permitir que haya gente que malinterprete tu palabra. Señor, si no permitimos que malinterpreten las palabras de la persona que más amamos, ¿cómo vamos a permitir que malinterpreten tus palabras, Señor? ¿Cómo vamos a permitir que no solo malinterpreten tus palabras, sino que estos falsos lleven a muchos al engaño? Señor, ayúdanos a ser vigilantes, como tú aquí nos lo dices. Ayúdanos a guardarnos de los falsos.